Comencemos haciendo un resumen de los tipos de experimentos aleatorios que hemos estudiado hasta el momento. Fundamentalmente, el primer experimento aleatorio al que nos enfrentamos es el lanzamiento de una moneda. Cuando hemos comprendido bien este experimento llamado regular, se nos presentan otros como el extraer una carta de un mazo antes barajada, el uso de distintos tipos de naipes o barajas españolas, francesas. Todos estos experimentos se consideraron regulares. Luego abrimos las puertas a experimentos que no eran inicialmente regulares, pero podían transformarse en regulares, como el lanzamiento de 2 dados y la suma de los resultados que se obtuvieron en la parte superior de sus caras. Todos estos se podían trabajar gracias a la famosa regla de Laplace. Otros experimentos, como los llamados irregulares, se presentaron, como el lanzamiento de un tapón y ver si cae boca abajo, boca arriba o de canto, y evidentemente el estudio de las probabilidades de estos sucesos, o el lanzamiento de chinchetas. Para ello se presentó la ley de estabilización de frecuencias, en el que numerosos matemáticos trabajaron y donde finalmente podemos encontrar al exponente fundamental de la teoría moderna de estabilización de frecuencias en Richard von Mises. La modelización de todos estos experimentos aleatorios parecía estar bien definida, bajo control, pero en el siglo XX todo cambia. El siglo XX se fundamenta dentro del campo de las matemáticas por la definición y desarrollo del estudio del infinito. Y esto lo va a cambiar todo. Pero no adelantemos acontecimientos. Solamente decir que dentro del campo de las matemáticas surge un nuevo conjunto de matemáticos y matemáticas interesados no solamente en el estudio del infinito, sino de las consecuencias que va a llevar a cada una de las ramas de las matemáticas. Y es que el siglo XX fundamentalmente va a querer formalizar todos los elementos matemáticos que hasta este momento habían resuelto muchos problemas, pero se comenzaba a dudar si realmente estaban basados en leyes fundamentalmente lógicas. Y es que a partir del siglo XX los problemas de matemáticas comienzan a tener un toque desvinculado de la realidad, con lo cual las respuestas intuitivas van a dejar de ser la norma. Las matemáticas del siglo XX van a comenzar a moverse por los campos de la abstracción y van a necesitar asegurarse de que las herramientas están basadas en fundamentos lógicos. Nace de este modo la escuela matemática de los formalistas. Estos matemáticos estrictos con la lógica y el simbolismo van a poner toda su energía en definir con exactitud los conocimientos matemáticos. Esta moda del formalismo también va a influir al campo de la probabilidad, encontrando a John Venn como uno de sus exponentes principales. Y veremos cómo gracias a ellos podremos dar un paso mucho más avanzado en el estudio de la probabilidad. Pero comencemos por el principio. En el siglo XX surge la figura de Emily Borel, que nos plantea un nuevo problema. Un problema que comienza con una simple moneda. Borel plantea el siguiente problema: lanzar una misma moneda y anotar la secuencia de sus resultados hasta que salga cara por primera vez. Analicemos este problema. El espacio muestral podría ser cara, si sale cara por primera vez, cruz cara, si sale cara en el segundo intento, cruz cruz cara, si sale cara en el tercer intento, y así sucesivamente. La pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga cruz cruz cara? ¿Se podrá calcular a través de experiencias regulares o de experiencias no regulares? Nos enfrentamos al infinito. Fíjate que el espacio muestral tendrá infinitas posibilidades, con lo cual ninguna de las experiencias regulares y sus procedimientos vistos anteriormente se podrán aplicar. Emily Borel se enfrenta a un nuevo tipo de experimento aleatorio que le va a llamar una experiencia
infinita numerable o simplemente experiencia numerables. Es un tiempo distinto en el mundo de las matemáticas, como anteriormente hemos explicado, y empiezan a surgir problemas relacionados con el infinito, paradojas que el infinito nos va a presentar. Por ejemplo, el famoso teorema del mono infinito, que afirma que un mono pulsando teclas al azar será capaz en un infinito tiempo poder escribir cualquier texto que establezcamos de antemano. Por ejemplo, el Hamlet de Shakespeare. Vamos a por el reto Emery Borel, por 2 puntos. Piensa en un instrumento aleatorio y describe 3 experimentos aleatorios distintos, pero usando ese mismo instrumento. El primer experimento aleatorio debe ser regular. El segundo experimento aleatorio debe ser irregular. Y el tercer experimento aleatorio debe ser clasificable como numerable. Esos 2 puntos los vamos a distribuir por hasta medio punto por una respuesta justificada del primer tipo de experimento, el regular o equiprobable. Hasta medio punto por la respuesta justificada del segundo tipo de experimento o experimento irregular. Y finalmente hasta 1 punto por una respuesta justificada del tercer tipo de experimento o numerable.